2, 4 hasta el 7. ¿Lo tenemos? Voy a leer la Biblia de las Américas, hermanos, que dice así: en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Oramos. Padre, gracias. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos da nuevamente en este día de venir, Señor, a llevar a cabo este culto, Padre, donde primeramente, Padre, queremos honrar y bendecir tu nombre. Ya hemos tenido la oportunidad, Señor, de platicar contigo, Señor, de poner todas nuestras necesidades en ti, Señor, depositar todas nuestras cargas, sabiendo, Señor, que tú tienes cuidado de cada uno de nosotros. Ahora, Padre, después de la oración entramos también, Señor, al estudio bíblico, que es muy importante para nuestras vidas. Y te pido en esta noche, Señor, que tomes el control de mi vida, el control, Señor, de la palabra que salga de mi boca, Padre. Palabra, Señor, que pueda llegar, Señor, a cada corazón. Amado Señor, tú conoces las vidas, conoces, Señor, las necesidades. Y hoy te pido, Padre, que tú seas obrando, pues, según la necesidad de cada uno, Padre, para la gloria bendita tu santo nombre. Amén. Tomen su asiento, hermanos, en esta noche. Voy a continuar con la parte número 2, la obra de la gran misericordia de Dios. Los que estuvieron aquí la semana pasada saben lo que estamos hablando. Y voy a continuar, pero sin antes quiero mencionarles que este pasaje bíblico, hermanos, es muy importante. Claro, todos los pasajes bíblicos son muy importantes, pero este pasaje bíblico, pudiéramos mencionar lo que es Efesios, la carta de los Efesios, va juntamente también con la carta de los Romanos, porque es una carta muy importante, y como lo dije al principio cuando empezamos a estudiar Efesios, de que la carta de los Efesios se debería estar enseñando muy seguido a la congregación. ¿Y sabe usted por qué? Porque hay muchos puntos que quizás la gente no pueda comprender, y de eso es lo que vamos a hablar en esta noche. Mucha gente ya que tiene quizás años en el Evangelio, que no puede entender el punto de que habla la palabra del Señor, por ejemplo, que nosotros hemos muerto juntamente con Cristo Jesús. Y esta es una de las cosas difíciles para muchas personas. Y de esto vamos a hablar también, el por qué somos salvos, el por qué fuimos perdonados. Pero no hay que olvidar, sobre todo, que es la gracia del Señor, hermanos. Así que, hermanos, en este pasaje vamos a estar mirando lo que viene siendo un grandioso proceso en cuanto a la salvación del alma. Primeramente, hermanos, fue el proceso de la muerte. Número 2, el proceso de la resurrección. Y el tercero, el proceso de la ascensión a los cielos, hablando de Cristo. La muerte de Cristo, hablando también de la resurrección de Cristo y la ascensión de Cristo a los cielos. Todo esto tiene un significado muy importante para nosotros como iglesia cristiana, hermanos. Así que hay una porción en Romanos capítulo 6, versículo 3 al 11, que quiero leerlo, que dice así: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Observe ese detalle también, en su muerte también. Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado, y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, no volverá a morir, y ya la muerte no tiene dominio sobre Él. Porque por cuanto Él murió, murió al pecado de una vez para siempre. Pero en cuanto vive, vive para Dios. Así también vosotros, considerados muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Una persona cristiana
cuando viene a los pies de Cristo, tenemos que reconocer que hemos muerto al pecado también nosotros. Para aquella persona que batalla mucho en cuanto al pecado, que no puede dejar la manera de seguir pecando, la manera de vicios en su vida, donde hay ataduras de pecado. Entonces, permítame mencionarle, lo que le pasa a esta persona es que no ha muerto juntamente con Cristo. Muy importante la escritura bíblica, y esto no es únicamente para aquellos que nos congregamos, hermano, en la noche, el miércoles. Es también para aquellas personas que no se congregan y que cuando pueden vienen, pero también el problema que hay en sus vidas es que les falta más conocimiento de la palabra del Señor para reconocer de que el pecado, hermanos, ya no tiene que tener parte ni suerte en nuestras vidas. Amén. Ahora, pero todo esto lo sabemos, hermanos, de que todo esto se lo debemos a Cristo. Lo que ahora nosotros somos, se lo debemos a Jesús. ¿Y por qué? Por su bendita gracia. Porque vivimos por la gracia. Y le voy a mencionar y a la misma vez preparando, porque no va a faltar quien llegue a tocar una puerta de su casa algún día. Normalmente hoy en día, hermanos, que se está batallando mucho con esos tipos de doctrinas erróneas, donde están haciendo al cristianismo a volver a la ley, queriendo llevar a cabo lo que el pueblo de Dios no pudo llevar a cabo anteriormente, y que el único que pudo llevar a cabo la ley fue Jesucristo. Y quiero decirle, por la ley no hay ser humano que pueda ser salvo. Si alguien llega a sus puertas a quererle decir, no, hermanos, es tiempo de que volvamos nuevamente al judaísmo, porque hay gente hoy en día, aunque son más hispanos, hermanos, que ¿qué le puedo decir? Y se creen judíos también. Pero esta es una doctrina que está saliendo, minando dentro de las congregaciones, hermano. Hemos mirado pastores, hermanos, que estaban antes del cristianismo, ahora, hermano, tienen a la congregación toda confundida, que no saben qué tienen que hacer. ¿Por qué es necesario, pues, entonces el estudio bíblico? Para saber claramente que nosotros somos ahora cristianos por la gracia de Jesucristo, porque Cristo vino a morir por nosotros para libertarnos del pecado. No hay ser humano que se pueda liberar del pecado, hermano, si Cristo no interviene. Lo vuelvo a mencionar. No hay ser humano que se pueda liberar del pecado si Cristo no interviene. Entonces, hermanos, la carta de los Romanos nos explica muy exactamente cómo fue que nosotros tenemos este gran cambio, porque ha habido cambios. Y me atrevería a preguntarle a cada uno de ustedes, hermanos, ¿han tenido cambios en sus vidas? ¿Y a quién se lo debemos? A Jesús. Entonces, por esto solamente, hermanos, esto que estoy mencionando es únicamente para los que creemos en Cristo Jesús. Sin Cristo no hay vida eterna. Sin Cristo no hay cielo. Sin Cristo no hay Dios. Sin Cristo no hay perdón de los pecados. Amén. Ahora, veamos lo que dice Gálatas capítulo 2, versículo 20. Dice la palabra, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él. Nuevamente ahí está. Para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Y déjeme decirlo de esta manera, cada cristiano, cuando vino a los pies de Cristo, tuvo un funeral. ¿Por qué? Porque ya estamos muertos al pecado. Y un muerto ya no hace nada. Por esta razón, una persona que ha muerto con Cristo, que ya fue crucificado juntamente con Cristo, ya no peca. ¿No usted escuchaba esa palabra cuando a alguien lo hacen enojar, que dicen, no me hagas bajarme de la cruz? ¿Sabe lo que le está diciendo, verdad? O sea, ya fue crucificado, no hagas que vuelva nuevamente yo a pecar. Muy interesante, hermanos, lo que es la palabra del Señor para la vida de nosotros los cristianos. Ahora, veamos lo que dice, mencioné Gálatas 2:20, ¿verdad? Y leí Romanos 6:6. Y me van a disculpar porque me adelanté una cita más aquí primero. Dice Gálatas 2:20, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
lo vivo por fe en Cristo Jesús. Ahora la pregunta es esta: ¿cómo es que nosotros hemos sido sepultados juntamente con Él? ¿Se ha hecho la pregunta? ¿Cómo es que hemos sido sepultados juntamente con Él? Colosenses 2, versículo 12 al versículo 15 dice la palabra: habiendo sido sepultados con Él en el bautismo. Por eso es muy importante que un cristiano, hermano, se bautice también en agua. Habiendo sido sepultados juntamente con Él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios, que le resucitó entre los muertos. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado todos los delitos y habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Él. Nuevamente, gracias a Jesucristo. Por eso, hermano, procure usted de que cuando llega a un lugar donde hay un servicio, un culto para Dios, de que el centro de todo sea Dios y Jesucristo, su Hijo amado. Que en la alabanza, hermanos, estemos adorando al Señor. Que todo se trate y hable de Dios y de Jesucristo, su Hijo. Ahora, nosotros, hermanos, le debemos a Cristo el 100%, hermanos. O sea, que usted y yo somos salvos, somos perdonados, somos regenerados, somos hechos hijos de Dios. Y todo esto se lo debemos a Cristo por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque ahí fue donde salvó Jesús al más vil pecador. Y no hay pecador, hermano, que no pueda ser perdonado. Lo único que tiene que hacer el pecador es reconocer que es pecador y que necesita a Cristo en su vida. Creer en Jesucristo para poder ser salvo. Porque el que en Él cree no es condenado, dice la palabra. Mas el que no cree ya ha sido condenado. Ahora veamos otro punto, hermano, de que es por la gracia de que el cual somos salvos nosotros. La salvación se debe todo a Cristo Jesús. En otras palabras, nada de la salvación se debe a nosotros. Nada. Somos salvos por el acto mismo de Dios, hermanos, que dio a su Hijo amado para que muriera por nosotros. Esto es únicamente la introducción, hermano. Vamos a entrar ahora al punto que quedamos pendientes la semana pasada. Dios nos ha resucitado juntamente con Cristo. Veamos nuevamente, voy a leer el versículo 5. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Estuvimos hablando parte de lo que dice el versículo 4, donde habla sobre la misericordia. Pero Dios, que es rico en misericordia. Hablamos de 3 puntos importantes la semana pasada. El primero de ellos fue de que, ¿por qué Dios nos ha resucitado? Ya no voy a entrar en ese punto porque ya lo estudiamos. La número 2 era cuando nos resucitó Dios y nos hizo vivos para sí. La número 3 era, ¿cómo nos resucitó? Y quedamos pendientes hablando sobre el punto de la misericordia del Señor. Y aquí es donde continúo, porque la misericordia de Dios es inagotable. No se acaba. No se acaba. Es una fuente que nunca se agota. Ahora, la descripción, hermano, de lo que ya hemos leído en cuanto a la humanidad, en el versículo 1 al 3, era muy triste, como lo mencioné la semana pasada, desalentadora, por como estábamos antes en el pecado, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, basado en el versículo 1 que ya estudiamos de Efesios 2:1. Sin embargo, mencionamos que el cambio que hizo Dios en nuestra vida fue en esto, donde dice, pero Dios, que es rico en misericordia, ahí es donde digo el cambio para nosotros. Todo lo cambió completamente, cambió el panorama. Lo que el hombre muerto o el ser humano muerto y que vivía en el pecado, lo que no pudo hacer nada por sí mismo,
Dios lo ha hecho. Y todo por la misericordia y el amor de Dios, hermanos, que fue lo que le motivó al Señor rescatar al ser humano. La salvación ahorita, hermanos, está extendida para toda la humanidad. Pero la humanidad tiene que hacer algo. ¿Qué tiene que hacer? Creer en Él. Si no cree, no puede ser salvo, aunque ya Cristo haya proveído la salvación para la persona, pero si no cree, no va a ser salvo. Lo único que tiene que hacer el ser humano es creer. Y oiga bien lo que voy a mencionar, porque hay personas que probablemente nació en un hogar cristiano, donde sus padres son pastores, o sus padres son evangélicos, o sus padres son algún misionero, o sus padres son algunos predicadores, pero el que ellos sean, ellos no lo hacen salvo a la persona. El que hace salvo a la persona es el creer en Jesucristo y ser lavado su corazón, hermano, con la sangre gloriosa de Jesús para limpiar todo pecado. Hay una etapa de la vida donde la persona, hermano, tiene que reconocer que necesita a Cristo en su vida para que lleve un cambio en su diario vivir, en su persona, en el estilo de vida que está llevando aquí en esta tierra, hermanos. Ahora veamos algo que menciono sobre Dios es rico en misericordia, porque la misericordia de Dios es grande, y si la puede apuntar, apúntela. Por eso es que hemos sido salvos, porque la misericordia de Dios es grande. Ya estudiamos qué es la palabra misericordia, hablábamos que la palabra misericordia es compasión. Dios tuvo compasión de nosotros. Veamos lo que dice Salmo 86, versículo 5, dice la palabra: pues tú, Señor, eres bueno y perdonador, abundante en misericordia para con todos los que te invocan. ¿Quién es abundante en misericordia? El Señor. Note un punto, hermano, cada cosa que se menciona tiene que tener un fondo bíblico. Porque hay muchas doctrinas hoy en día, hermanos, que no son bíblicas, pero se llevan a cabo. ¿Qué es lo que está haciendo las doctrinas erróneas? Hermano, llevando a la humanidad a la perdición, alejando a la humanidad de Dios, apartándolo del camino del Señor. Esto es lo que hacen las falsas doctrinas. Por eso es muy importante, hermano, el escudriñar la palabra. Una iglesia cristiana debe de tener siempre un estudio bíblico y basado en lo que dice exactamente en las Escrituras, sin quitarle y sin ponerle. Amén. Porque hay gente, hermano, que le garantizo a usted, hermano, que el cambio de una persona a otro lugar, al llegar quizá a otra iglesia, y cuando escucha un tipo de enseñanza como esta y viene de otro lugar donde la enseñanza es totalmente distinta, donde quizás a la alabanza se le da 1 hora y media o 2 horas, y llega a una iglesia donde a la palabra se le da más tiempo que la alabanza, como que se sienten medio confundidos, como que nos sacaron de un lugar a otro, como que no se siente bien el cuerpo. Al cuerpo le gusta motivación. Pero déjeme decirle, la motivación no salva, ni la motivación edifica. Lo que edifica es la bendita palabra del Señor. Hace muchos años una persona, hermano, me dijo, estoy hablando por allá de unos 20 años, hermano, quizás o más. Pastor, me dijo, tengo palabra de Dios para usted. A ver, dígame, le dije, le quiero escuchar. El Señor me dice que le dé más tiempo a la alabanza que a la palabra. Le dije, ¿cuál Señor le dijo? Le dije, porque usted está bien equivocada. Porque la palabra debe de tener prioridad dentro de la iglesia cristiana. Porque el cielo y la tierra pasará, dice la Biblia, mas mi palabra no pasará, hablando el Señor. Ahora, entiendo, hermano, la adoración es para el Señor. Venimos a cantarle, venimos a adorarlo, venimos a bendecirle, claro. Pero déjeme decirle de que también el alma necesita palabra de Dios, hermano, para ser alimentada. Amén. Entonces, hermanos, voy a mencionar en otro punto, porque la misericordia de Dios es permanente. Por eso es que usted y yo somos salvos. Por eso es que abrió el Señor la oportunidad para perdonarnos pecados. Salmo 100, versículo 5.
Dice la palabra, porque el Señor es bueno, para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Note que el Salmo 86:5 y el Salmo 100:5 comienza con el mismo punto, porque el Señor es bueno. Y lo dice el Salmo 86:5, pues tú, Señor, eres bueno. Hermano, por esta razón es que ahora somos los que somos, por su bondad, por su amor, por su misericordia. El otro punto, la misericordia de Dios es la disposición de Dios hacia los pecadores. Así que, hermanos, todo ser humano, no hay uno que podamos dejar fuera, todo ser humano necesitamos a Jesucristo en nuestras vidas. Hasta el que haya nacido el día de hoy. Y hasta el último que nacerá, hermano, en este mundo. Porque va a llegar un día, hermanos, que va a haber un último que nazca aquí en la tierra. ¿De qué estoy hablando? Porque vendrá el tiempo donde todo cambiará, donde el Señor vendrá a reinar sobre la tierra, donde el Señor hará cambios, donde vendrá el juicio de Dios sobre la tierra y donde todo estará bajo la dirección de Dios y del Señor por los siglos. Ya no habrá más corrupción, ya no habrá más pecado, ya no habrá más maldad, ya no habrá más muerte, ya no habrá más dolor, nada de esto va a haber. Todo va a ser totalmente distinto, todo va a volver a ser tal y como estaba planeado de parte de Dios. Los planes de Dios se llevan a cabo, hermano, se van a cumplir. Así que nos conviene perseverar dentro del cristianismo, siguiendo a Dios con todo nuestro corazón y dejando que la palabra del Señor sea la prioridad en nuestras vidas. Ahora, ¿por qué razón es que el mundo necesita a Cristo? ¿Por qué razón es? Porque todo el ser humano necesita a Jesús. Por esta razón, porque vivimos en un mundo lleno de desesperación. Muchos sufren vacío interior, muertes, enfermedades, accidentes, problemas, conflictos, dificultades, pobreza, hambre, falta de propósito, carencia de sentido y significado, falta de esperanza y falta de medios, que gime, hermanos, con una desesperación, hermano, en sus vidas para recibir ayuda de parte de Dios. Ahora, la necesidad puede ser física, puede ser mental, puede ser emocional o espiritual, puede ser también una desesperante necesidad o algún pecado trágico que agobia el alma del ser humano. Ahora, aquí es donde exactamente entra la misericordia de Dios, hermano. Te digo algo, las riquezas del mundo no cambian nada. El dinero no cambia. El dinero no quita ninguna de estas situaciones que acabo de mencionar. Porque aún el millonario, hermanos, más rico del mundo entero, puede hacer que, voy a mencionar, se enferme y no haya nadie que lo pueda curar teniendo millones esa persona. De que va a morir, va a morir. Nadie puede quitar el problema que hay en el mundo entero. El único que va a cambiar ese problema se llama Jesucristo. Y como lo acabo de mencionar, hermano, porque mucha gente quizás cuando se le predica se le dice, hermano, venga a los pies de Jesús y Él va a cambiar su vida completamente y ya no va a haber problema, ya no va a haber ninguna situación difícil. Claro, estamos hablando cuando le soltamos nuestra vida al Señor, pero no está diciendo que no va a haber enfermedades. Está en un mundo donde, hermanos, predomina el pecado. En un mundo porque por causa del pecado hay enfermedad, y por causa de la enfermedad hay muerte en el ser humano, pero todo esto vino por causa del pecado. El mundo le da vueltas a las situaciones queriendo hallar la solución, hermano, para que el mundo cambie, para que las cosas sean diferentes, para que haya paz en la tierra. Déjeme decirle, ya vino Cristo, hermano. Él es la solución para el mundo entero. Y gracias a Cristo que llegó a nuestras vidas a muy buen tiempo, hermano.
Él es, no hay otra solución para el mundo. La única solución se llama Cristo y el mundo lo debe de saber. Las naciones deben de saber que lo que necesitan en sus vidas se llama Jesucristo. Y oiga bien lo que voy a mencionar. Hay muchas gentes que no creen en Cristo. La humanidad, la mayoría de ellos no creen en el Señor. Menos los políticos, hermano. Pero va a llegar el tiempo, hermano, de que toda rodilla se doblará en el nombre de Jesucristo. Se va a llegar el tiempo, hermano, en que toda la humanidad se someterá a Cristo, le guste o no le guste. ¿Por qué? Porque el Señor es cuando viene a tomar el control del mundo entero, hermanos. Ahora vayamos a otro punto en esta noche, hermanos. Versículo 6. Y voy a tocar el punto: Dios nos ha hecho sentar en lugares celestiales. Versículo 6. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Yo quiero que observe, hermano, cada punto que usted escucha en la iglesia, casa de oración, va conforme a la palabra. O sea, se saca de lo que la palabra de Dios dice. Sale del contexto bíblico. No sale el pensamiento del hombre. ¿Sabe usted que hay personas que quizás para poder traer una predicación probablemente quieren traer un discurso a su manera y buscan un versículo bíblico que apoye lo que ellos están diciendo? Pero no es así, la palabra no va así. El versículo bíblico va primero y de ahí del versículo bíblico se saca la predicación. Se sacan los temas, se sacan los puntos. Ahí es donde se desglosa la palabra. ¿Para qué? Para que el alma se alimente de la palabra del Señor. Entonces, las Sagradas Escrituras afirman de que Dios le da vida al creyente. Lo vuelvo a mencionar. Las Sagradas Escrituras afirman de que Dios le da vida al creyente. Yo no sé cuántas veces le haya tocado a usted escuchar de personas, hermanos, que si se llegan a mover de algún ministerio, de alguna iglesia, llegan a la conclusión de decir: si tú te vas de aquí, estás perdida, te vas al infierno. Digo yo, pues ¿quién fue el que murió por usted o por mí? Cristo. No fue esa persona que está mandándolo al infierno. Para mí ese tipo de personas le falta mucho conocer al Señor. Para mí ese tipo de personas no conocen lo que dice la palabra del Señor. Porque lo único que tiene que hacer el ser humano es reconocer que es pecador y creer en Cristo Jesús para ser salvo. Andaba yo meditando, hermano, cuando Cristo fue crucificado en medio de aquellos ladrones. Uno de ellos, estando ahí crucificado, le dice al Señor: acuérdate de mí cuando vengas, cuando estés en tu reino. Fíjese en lo que mencionó. Y la respuesta de Jesús: de cierto te digo de que desde hoy estarás juntamente conmigo en el reino de los cielos. Ahora, cuando el Señor hace esto, ¿por qué lo hizo? ¿Únicamente porque se le antojó a aquella persona? No, es que Él creyó que Jesucristo era Rey. Él creyó en que Jesús era el Hijo de Dios. Y esta es la importancia, creer en Jesús. Créame, mis hermanos, que es lo mejor que nos ha acontecido a nosotros. Por eso le menciono, hermanos, de que es muy importante lo que dice las Sagradas Escrituras, de que las Sagradas Escrituras afirman de que Dios da vida al creyente. Ahora veamos un punto. Primero, ¿por qué razón da vida? Porque Jesucristo vivió una vida sin pecado. Y aquí es donde hay una importancia en esto, hermano, cuando hablamos en este sentido, porque hay personas que probablemente puedan decir: hermano, ¿cómo puede suceder que en un momento, únicamente porque alguien hace una confesión, hermanos, de fe, la vida cambia? Deja de ser lo que era antes. Es muy importante de que la confesión de fe es que estamos aceptando al que murió por nosotros, al que tomó nuestro lugar en el Calvario. Ahora, pero vamos paso por paso a qué se refiere. Y primeramente quiero mencionar esto, de que el ser humano tiene un problema grande en él. Quizás se va a preguntar: ¿cuál será el problema? ¿Cuántos problemas no tiene el ser humano? Pero el más grande del ser humano es de que el ser humano pecó
¿Qué más hizo? Y perdió la justicia y la perfección. Y solamente con la justicia y la perfección del ser humano, un ser humano puede vivir en la presencia de Dios. Entonces, como perdió la justicia y la perfección, no puede vivir delante de la presencia de Dios. ¿No ha meditado usted por qué fue que tuvieron que sacar a Adán y a Eva del jardín del Edén? Claro, vamos a decir, porque comió el fruto prohibido, aunque mucha gente dice comió de la manzana. No dice la Biblia que era manzana, dice que del fruto de ese árbol, del bien y el mal, fue el que ellos comieron. Entonces, cuando ellos pecaron, ya no se les dejó dentro del jardín del Edén. Y la Biblia dice, porque ahí estaba también el árbol de la vida, para que no fuera que fueran a comer también del árbol de la vida y vivieran a vivir para siempre, y ya así pecadores. Oiga bien, entonces los echaron para afuera del jardín del Edén. El Señor puso ahí querubines, hermano, ángeles, hermano, que se encargaban, puedo decirlo así, esta manera, con una espada, no dejaban entrar a nadie. Nadie podía entrar a ese lugar. ¿Por qué razón el Señor hizo esto? Porque el ser humano no podía vivir juntamente con Él, porque el Señor estaba ahí en el jardín del Edén. Su presencia estaba allí continuamente, hermanos. Él venía y se paseaba en el jardín del Edén, el Señor. Entonces, al pecar, el ser humano tuvo que ser sacado de aquel lugar. Automáticamente el ser humano, al pecar, desechó, o sea, más bien fue sacado de la presencia de Dios, no porque Dios lo haya desechado, sino porque Él solito se aparta. El pecado aparta al ser humano de Dios completamente. Ahora, déjeme mencionar esto. Allá en Romanos 3, 23, 24 dice la palabra: por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Pero observemos bien esto y lo vuelvo a leer. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Ahora veamos esto. O sea, ahí fue donde entró la esperanza para el ser humano. Porque le mencioné ahorita que tenía un problema el ser humano, el pecado. Ahora, cuando Cristo viene y muere en la cruz del Calvario por nosotros, ahí entró la esperanza para la humanidad. ¿Por qué razón? Porque si un hombre podía vivir una vida perfecta e ideal, ese hombre podía asegurar la justicia perfecta e ideal. ¿Quién fue él? Cristo. Entonces, hermanos, de esta manera el ser humano o el hombre que llegara a hacer aquello, pero como el ser humano no pudo hacerlo, entonces vino Cristo y lo hizo. Entonces el hombre ideal, y déjeme aclararle, el hombre ideal y el hombre perfecto se llama Jesucristo. Para la humanidad que anda buscando, por ejemplo, las mujeres buscan el hombre perfecto para casarse, no lo va a encontrar, no lo hay. El único hombre perfecto se llama Jesús. Para que la persona que quizás está esperando, porque hay gente, hermano, que nomás está viendo a ver qué hace el marido, hermano, para ponerle otra rayita más ahí. O viceversa, está mirando a la mujer a ver qué hace y le pone otra tachita, como decimos nosotros allá en nuestra tierra. Ya pecó para con ellos, y en lugar de ayudarlos a levantarse, no, van poniendo una sobre otra, y luego llegan a decir, la última gota fue la que derramó el vaso, y lo echan para afuera porque no son perfectos. Puede dejar 20, 40 maridos, escuche esto, y no se va a encontrar el hombre perfecto en el mundo entero, porque no lo hay. Perfecto es más Jesucristo. Ahora, veamos otro punto aquí interesante, y quiero aprovechar el tiempo para ver si alcanzo a explicar bien esto, de que entonces el hombre ideal pudiera abarcar a toda la humanidad que cree en él, y este se llama Jesús. Ahora, esto es exactamente lo que Jesucristo fue lo que hizo. Vino a la tierra como un hombre, como un ser humano,
Pero Él vivió una vida recta, sin pecado. Él no pecó. En Él no se halló pecado, ni en su boca tampoco. Él nunca le falló a Dios. Él nunca quebrantó la ley, ni fue en contra de la voluntad de Dios, ni una sola vez, nunca. ¿Qué fue lo que hizo Cristo? Él aseguró la justicia perfecta para la humanidad. Y aquí es donde cabemos nosotros, hermano, para que no vayamos a creer que cuando nosotros entramos al trono de su gracia a través de la oración es porque somos muy buenas personas, muy espirituales. No, se lo debemos a Cristo, porque Él fue el que rompió el velo. No había entrada al lugar santísimo, ahora hay entrada, hermano, pero gracias a Jesucristo. No es por nosotros, fue por Él. Veamos lo que dice Romanos 5, 1, 2. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Perdón, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Pero observe bien el versículo primero. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esto fue exactamente lo que Jesucristo, el Hijo de Dios, hizo. Él justificó a la humanidad, o al hombre que cree en Él, o a la mujer que cree en Él. Y es ahí donde Dios justifica a la persona por causa de su Hijo amado. Por la labor que Cristo hizo en el Calvario. No es únicamente porque el pastor ponga la mano sobre una persona que va a aceptar a Cristo. No, hermano. Es por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, que derramó su sangre para salvar al más vil pecador. Hermano, la sangre de Cristo sigue vigente todavía, hermano. No cambia. Nomás un sacrificio fue necesario para la humanidad. Ahora veamos pues entonces esto. Cuando una persona cree en Cristo Jesús, Dios toma la fe de esa persona y la cuenta como justicia. Sabemos claramente, hermanos, que el ser humano no es justo. Para que no vayamos a pensar que yo soy justo. No es justo que pueda estar por la justicia de cada persona. Ahora, o sea, en pocas palabras, la justicia de Cristo es la justicia perfecta que pueda estar, hermanos, esa justicia a favor de la persona que cree en Cristo Jesús. Por eso es que usted y yo ahora hemos sido justificados por la justicia de Cristo. No es por la justicia nuestra. Aclaro. Por esta razón, la iglesia toda debería darse cita para adorar a Dios, aunque sea, oiga bien lo que ha mencionado, porque hay muchos que trabajan entre semana, aunque sea el domingo, el día que tiene libre, venga a adorar al Señor por lo que Cristo hizo en el Calvario. No más por eso, no más por eso. No es tanto de que si me da o no me da, no es tanto si me bendijo en el trabajo, o no es tanto porque mis hijos estén bien o porque mi esposa esté bien, no es tanto porque el marido esté bien, no es tanto porque usted haya sido bendecido esta semana, porque no le faltó el pan en la mesa, el venir a adorar a Dios. No, venga a adorarlo simplemente por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, porque Él murió por los pecadores, por amor, hermano, a la humanidad. Cristo dio su vida en el Calvario, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, hermano. Por eso lo adoramos, por eso lo bendecimos, por eso lo exaltamos. Todo dentro de una iglesia cristiana se debe a Jesús y a nadie más. No es el pastor, es Jesucristo, hermano. Aclaro, porque así tiene que ser dentro de una iglesia. Porque si es el pastor el que toma el lugar dentro de una iglesia, hermano, creyendo que eres el todo, ya no sirvió. El punto interesante, el centro de la vida cristiana, la razón de nuestro vivir, la razón de nuestro cristianismo, se llama Jesús. Ahora veamos un punto de que Jesucristo, o sea, por lo tanto Jesucristo estuvo ante Dios y ante el mundo como el hombre ideal. Oiga bien, como el hombre ideal. El hombre perfecto, el hombre representativo. Así que esta viene siendo, hermanos, la perfecta justicia
que puede hacer que esté una persona delante de Dios por esa justicia de Cristo. Apunte estas 3 cosas que voy a mencionar y aquí voy a terminar. Primeramente, Jesucristo vino para morir por el hombre. Y vino a morir como el hombre ideal que pudo llevar el pecado de la humanidad. Y no únicamente de una sola persona, el pecado de toda la humanidad. Mencione usted el tipo de maldad que pueda haber, Cristo la llevó en la cruz del Calvario. Así que, hermanos, Cristo murió por el pecado del mundo entero y murió por toda la humanidad. Y entre ellos estamos nosotros, hermano. Número 2. La muerte de Cristo, hermano, sirve para toda la humanidad. No es únicamente para uno que escojamos nosotros. No, es para toda la humanidad. Pero tiene que creer en Jesús. Número 3. Jesucristo cambió de lugar con el hombre, tomando el lugar del pecador en la cruz del Calvario. Los que teníamos que haber muerto éramos nosotros, por pecadores. Por pecadores. 2 Corintios 5:19. A saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Ahora bien, cuando una persona, hermanos, cree en Jesucristo, pero que crea en Él realmente, entonces Dios toma la manera de creer de esa persona. Oiga bien, primeramente, como se le atribuye como una justicia perfecta, pero esto se lo hace por causa de Cristo. O déjeme decirlo así, se lo cuenta como justicia, o sea, perfección de Cristo. Ahora esa persona es contada como justa delante de Cristo. Número 2, la cuenta como la muerte de Cristo. Por eso aquí vuelvo a mencionar lo que dije al principio: cómo es que una persona muere cuando viene a los pies de Cristo y que dice que ya murió al pecado. Aquí está el punto: la cuenta como la muerte de Cristo, es contado como ya muerto en Cristo, como habiendo pagado ya el castigo por el pecado en la muerte de Jesús. Porque la paga del pecado es muerte, y Cristo tomó el lugar del hombre en el Calvario. La número 3, la cuenta como la resurrección de Cristo. Así que el hombre es contado ya como resucitado en Cristo. Ahora, dígame usted, quizás diga, ¿será necesario un tipo de enseñanza así dentro de la iglesia? Sí, hermanos, para poder comprender muchas cosas que a veces no entramos profundamente en ello, porque a veces quizás cogemos un texto bíblico que hable únicamente de bendición, que hable únicamente de promesas. ¿Sabe usted que hay mucha gente cristiana que únicamente cree o ha escuchado, hermanos, estudios bíblicos de puras bendiciones y de puras promesas, pero no de puntos importantes? ¿Por qué pues que el cristiano, cuando viene a los pies de Cristo, ha muerto juntamente con Cristo? Aquí está la clave. Colosenses 2:14, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Que Dios me los bendiga esta noche. Espero que sea de bendición para sus vidas.